El año pasado fue muy fuerte. De hecho, fue el piloto que marcó la tendencia en todo el tiempo de la pandemia. Comes up a four, Harvick's still gonna win. Harvick wins the Southern 500. What a fight! Way to fight! Heck yeah! Pero este año nos hacemos la pregunta, ¿y Harvick? Esto es Zona de Pits. No podemos hablar de la categoría NASCAR sin mencionar a uno de los pilotos más influenciadores de los últimos años, o por qué no desde su llegada, Kevin Harvick. Harvick, el californiano, se ha caracterizado siempre por estar en los primeros lugares, por estar siempre en los playoffs y por siempre querer ser campeón. Lo fue en el 2014 y poco a poco se presentaba el año pasado como un posible candidato para el título. Es más, para muchos era quien debía haber sido el campeón. Pero tenemos que separar la temporada 2020 en dos partes, antes de los playoffs y durante los playoffs. Antes de los playoffs vemos un Kevin Harvick arrollador, una máquina 4 que siempre estaba adelante y cuando no estaba de primero lo veías en el segundo o en el tercer lugar, pero muy pocas veces lo veías atrás. Y llegaron los playoffs y poco a poco se fue perdiendo ese lustre, se fue perdiendo esa visión y, ¿por qué no?, también las posiciones. Se empezaron a escapar las victorias, se empezaron a escapar los puntos y llegamos a las semifinales del campeonato y lo hemos necesitado de puntos para llegar a la final. De tener 9 victorias a estar necesitado de una para llegar a la misma. Lastimosamente no se le dio. Y vemos su frustración en Martinsville. Una pista complicada, sí, pero que definitivamente no fue su carrera, no fue su pista y podríamos decirlo, no fueron sus playoffs. En resumen, terminó impactando a Kyle Busch, motivo su frustración. Y bueno, no es de culparlo. Cualquiera sentiría frustración luego de ganar 9 carreras y de estar siempre adelante y no llegar a la final de la tan anhelada Copa. Pero no se le dio y llegaría el 2021 y todavía no llegan las victorias. Empieza a ser preocupante. Van 9 carreras. 8 pilotos diferentes han ganado. Poco a poco se va cerrando los playoffs y los cupos para acceder a los mismos se van perdiendo. Y Harvick todavía no gana. Como dije, ya tenemos 8 clasificados. Clasificados que sí o sí van a estar en los playoffs, a menos que algo extraordinario suceda. Y Harvick hasta el momento está ahí dentro, pero por puntos. Tenemos un promedio de llegada de Kevin Harvick desde el Phoenix del año pasado hasta Richmond del presente año de 10.7. Ni siquiera nos da un top 5. Y bueno, empieza a ser cuestionable lo que sucede en Stewart-Haas Racing, porque no solamente tenemos que ver lo que sucede con Harvick. Si bien es el piloto, digamos, que más es visible en la compañía, en la organización, tenemos que ver que en Xfinity tampoco los resultados se dan. Briscoe, por otro lado, es un piloto muy joven para esperar algo de él. Cole Custer, si bien esta es su segunda temporada en la Copa, en la máxima división, no podríamos exigirle mucho. Almirola no ha sido determinante. Es triste decirlo, pero hay pilotos determinantes y hay pilotos que están en la categoría, por decirlo así, por llenar un lugar. Porque no es determinante hasta el momento. No lo hemos visto dominando alguna pista o una carrera y decir, podemos esperar algo de él. Y tenemos ahí a Harvick. Harvick que por momentos esta temporada se ve fuerte, lo vemos en un top 5, lo vemos peleando, pero llega la mala suerte y todo se va para atrás. Muchos inclusive especulan de su retiro. Personalmente considero que Kevin Harvick tiene mucho para dar.
No sé si es la organización, no sé si es un mal momento, no puedo afirmar nada. Lo único que puedo decir es que tienen que empezar a trabajar fuerte porque poco a poco se van a cerrar los puestos para los playoffs. Y sería muy feo decir que el casi campeón del año pasado, que la persona que tuvo 9 victorias el año pasado, haya entrado por puntos. Es más, 3 de los autos Hendrick a la fecha ya ganaron. Y Stuart Haas Racing todavía no cosecha la primera. ¿Tú qué piensas al respecto de lo que está sucediendo en la organización? ¿Crees que es el momento de retirar a Harvick? ¿O piensas que hay que darle la oportunidad? Creo que el trabajo del equipo tiene que mejorar. Personalmente creo que no es motivo del piloto, porque hablar de un piloto y echarle la culpa al piloto sería lo más fácil. Creo que el problema está en la organización. Y creo que Harvick tiene que empezar a buscar otras metas, otras visiones o por qué no otros equipos. Si Stuart Haas Racing no le está dando lo que Harvick necesita para ganar, pues es el momento de buscar otros horizontes. Porque la verdad es triste que un piloto como lo es Harvick vaya a terminar su carrera como la terminó Jimmie Johnson. Recordemos que Jimmie Johnson no ganaba desde el 2017 y se retiró de la categoría sin pena ni gloria. Esperemos que no le pase lo mismo a Harvick, porque de verdad sería bueno ver otra vez el 4 ganar y por qué no retirarse con un título. Pero sí tiene que ser manejado desde varios puntos de vista, muy centrado en el equipo y también en la mentalidad del piloto. Sabemos que existen los bajones deportivos y somos conscientes de ellos. Muchos lo han vivido. Lo vemos no solamente en este deporte, lo vemos en el fútbol, lo vemos en el béisbol, lo vemos en todos los deportes. Pero el problema es que mientras le damos tiempo a estos bajones, siguen habiendo carreras, siguen acercándose en los playoffs y no se obtienen los resultados deseados. De parte del equipo de zona de pits le deseamos a Harvick unos muy buenos resultados y que pueda estar en los playoffs de la mejor manera. ¿Y tú qué piensas de la situación de Harvick? Déjanos en los comentarios tu análisis o lo que piensas de la situación actual. Los estaremos leyendo y pronto seguiremos hablando del tema. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, eso fue todo en Zona de Pits. Chao, chao. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew, restless.